Querida familia, amada iglesia, los saludo con la paz del Señor. Este nuevo domingo, realmente estoy muy contento por traer un mensaje más, que en esta oportunidad lo he titulado Sirviendo, esperamos a Jesús y los 4 jinetes y el día de la ira. Entonces, quiero que usted preste atención, que comparta este mensaje para muchas otras personas, un pariente, un amigo que esté cerca, que necesita ser llenado de fe, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios va acrecentándose nuestra fe. Entonces, te desafío a que compartas este mensaje, sirviendo, esperamos a Jesús, los 4 jinetes y el día de la ira. Voy a leer el primer pasaje antes de que oremos. Dice así, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 10. Y esperar de los cielos a Jesús, el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Queridos amigos, amada iglesia, antes que nada quiero contestar algunas preguntas que son importantes, que un poquito nos van a dar el marco de lo que va a ser este mensaje. Primera pregunta, ¿qué debemos hacer los creyentes mientras esperamos que venga Jesús? Primera. Segunda pregunta, ¿qué es el día de la ira? ¿Nos librará Jesús del día de la ira? ¿Quiénes serán estos personajes realmente tremendos que conocemos desde niños, los 4 jinetes del Apocalipsis? Y los que no esperen a Jesús, la última pregunta, ¿a quién esperarán? Empezaré respondiendo primero esta última pregunta. Los que no esperan a Jesús, por defecto, estarán esperando, mis queridos hermanos, a unos personajes menos amigables y menos gentiles que Jesús de Nazaret. Y por el contrario, serán terribles, serán abominables, como, vamos a decir, los personajes más siniestros de la película de terror que usted haya podido imaginar. Los 4 jinetes del Apocalipsis que antecederán el advenimiento del tiempo de la ira venidera. Por eso he bautizado este mensaje sirviendo, esperamos a Jesús. Los 4 jinetes y el día de la ira. Querida familia, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, pero escuche bien, no hay nada más amado que lo que perdí. Cuando perdemos algo es cuando realmente valoramos lo que teníamos, hasta que no lo perdemos. Lamentablemente el ser humano es así. Fue consultada una mujer muy sencilla allá en Puerto Rico por una reportera de CNN y le hizo una pregunta, y ante la pregunta directamente ella contestó. Primero le preguntó y le dijo, ¿qué lecciones saca usted de la pandemia y de la cuarentena? Y ella contestó de una manera muy lúcida, y me encanta porque aquí lo voy a repetir literalmente. Hemos aprendido, dijo, a valorar más la vida, la salud, la familia, el amor, los privilegios que teníamos antes de salir por las calles, de irnos a sentarnos en una plaza, de hacer un picnic. Realmente ya no los tenemos ahora. Entonces valoramos esa pizza, ese momento hermoso el domingo después de ir a la iglesia, reunirnos con la familia, a comernos una pizza, una hamburguesa o cualquier cosa sencilla. Pero ¿sabe qué? No los tenemos ahora. El disfrutar de nuestros nietos, chochear con ellos, por este momento no los tenemos. Visitar a nuestros padres, a nuestros abuelos, tampoco lo podemos hacer. Algunos que han tenido que despedir a sus abuelos a través de una pantalla de teléfono o de iPad. Triste. Entonces, amados hermanos, vemos algunas lecciones aquí que debemos tomar en cuenta. Primero, Dios nos está llamando para hacer algunas reflexiones, un examen de conciencia. ¿Será que distinguíamos lo que es precio y valor en este tiempo antes de la cuarentena? ¿Será que sabíamos enfocar cuáles son las cosas urgentes y las cosas importantes verdaderamente en la vida? ¿Será? Amados hermanos, creo que como dije en el primer mensaje de la cuarentena, ¿no será que Dios nos está proveyendo un tiempo
una posibilidad dentro de la crisis, una oportunidad para un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de relacionarnos con Él, de acercarnos a nuestra familia y a todas estas cosas que parece que por este momento las hemos perdido. Entonces, en este momento, mis queridos hermanos, las puertas de la iglesia están cerradas, pero las puertas de las bodas del Cordero están abiertas. Las puertas de las pequeñas familias están cerradas, pero las plataformas se han multiplicado de las pequeñas familias donde muchos nuevos están llegando, por lo menos en nuestra iglesia, y eso nos da mucha alegría, mucho gozo. Amados hermanos, no dude de que estamos viviendo la última cosecha. Estamos viviendo una lluvia tardía que fue anunciada, un último avivamiento que viene con la misericordia de Dios para que muchos procedan al arrepentimiento y a buscarle y a sumarse a Él. Quiero orar antes de continuar y pedirle a Dios de que este mensaje no sea simplemente un mensaje que traiga una comunicación, una información para tu vida de la palabra de Dios, sino que sea un mensaje que transforme nuestras vidas. Quiero invocar la presencia del Espíritu Santo porque estamos en el ministerio de reconciliación del Espíritu Santo y Él es el que tiene que estar por delante de donde nosotros vamos. Padre, gracias por este momento, gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Queremos compartirla y que llegue a cada corazón según tu propósito, según, Señor, la necesidad. Padre amado, pedimos, Señor, tu intervención, tu bendición en esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Debemos entonces, en segundo lugar, estamos reflexionando qué lecciones nos está dando Dios sobre este momento. Creo que es un momento importante para reflexionar, que debemos advertir a nuestros seres amados, queridos, nuestros vecinos, amigos, familiares, a tiempo y afuera de tiempo, que el día de la ira del Señor viene, día de oscuro, día de tinieblas, dice la... pero pastor, dirá alguna persona por ahí, como me dijo, pero ¿será que será peor que lo que estamos viviendo ahora en esta pandemia? Y yo escuché de un siervo de Dios que admiro mucho, un pastor Adrian Rogers, de quien he prestado algunos conceptos. El bosquejo es mío, pero algunos conceptos para enriquecer este mensaje. Él decía algo interesante. ¿Sabe qué? Este tiempo es un picnic de adolescentes de primaria en relación de lo que va a venir, que va a ser terrible. ¿Qué es el día de la ira venidera? La Biblia enseña claramente y solemnemente que es un día de nublado, es un día de lo oscuro, de lo devastador, de un tiempo terrible, donde la profecía nos advierte claramente y nos dice que será día de ira, día de alboroto, día de desespero, día de asolamiento. Vamos a ir directo a la palabra de Dios, Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al 18. Cercano está el día. Escuche, cercano, es próximo, es inminente. Y es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allá el valiente día de ira. Aquel día, día de angustia, de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tinieblas, de oscuridad, día de nublado, día de entenebrecimiento. Y va la palabra... profundizando, dice que ni su plata, ni su oro de muchas personas que estarán corriendo de un lado para el otro, dice, los podrá librar en el día de la ira, dice, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo. Un tiempo como nunca antes ha vivido la tierra, mis queridos hermanos, ni la vivirá desde los tiempos iniciales de la historia. No habrá un tiempo como este, es lo que nos dice Jesús y es lo que nos dice la palabra. Jesús nos decía en Mateo 24, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Pero veamos qué nos dice Apocalipsis 6, versículo 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todos los siervos y los libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondámonos
del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Fíjese lo que dice la palabra, se puede imaginar, dice, el día de la ira del Cordero. Ira, Cordero. El Cordero era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que fue como oveja al matadero, pero ahora vendrá con una gran manifestación de poder y de ira. El gran día, dice versículo 17, dice, de la ira del Señor ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Siempre, mis queridos amigos, hermanos que me están siguiendo, he estado recordando que hay 5 eventos que un poquito, digamos, tenemos que conocer para estos tiempos. Primero, la tribulación, que es prácticamente lo que estamos viviendo, el momento de aflicción, de tribulación. Pero después viene el rapto de la iglesia, el arrebatamiento que se llama. Y mientras hay el arrebatamiento, hay un tiempo donde vendrá la gran tribulación. De eso hablé en el mensaje anterior. Pero antes del día de la ira del Señor vendrá la manifestación de 4 personajes siniestros que voy a hablar de aquí a poco, que serán los jinetes del Apocalipsis. Entonces, amado hermano, antes ellos precederán la ira del Señor, el tiempo de la ira. Entonces, y si presta atención, amados hermanos, en las señales que vienen manifestándose, usted podrá escuchar ya ahora el trueno del relámpago allá en el horizonte, el sonido del galopar de estos 4 jinetes nefastos que vienen. Ya se los puede escuchar, mi querido hermano, si usted escucha con los oídos espirituales de Dios y discierne las señales y los tiempos. Amado, viene un día de asolamiento y se están acercando. Se está acercando este día, más y más y más. Mire estos 4 jinetes que precederán el día de la ira. Primer jinete, Apocalipsis 6, 1, 2 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, o sea, con voz de trueno, ven y mira, mire, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Y salió venciendo para vencer. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este jinete del caballo blanco? Amados hermanos, es el anticristo. Es el anticristo que va a venir montado, que estará montado en este caballo blanco, que es un símbolo de triunfo. El caballo blanco lo tenía Napoleón, si usted se recuerda, el caballo blanco. Yo hace poco bromeaba con mi hija, a ver, vamos a hacer una adivinanza, le decía a mi nieta, Charlize. A ver, adivina esto. ¿Qué color tiene el caballo blanco de Napoleón? Y ella decía, ¿qué color tiene el caballo blanco de Napoleón? Blanco, decía. Sí, mi amor, blanco. Entonces, los gobernantes de aquellos días, cuando vencían, montaban un caballo blanco. Así vendrá este jinete. Este jinete estará montado en un caballo y él tendrá un arco que simboliza la guerra, que simboliza el poder. Anuncia que viene un conquistador con poder, pero también este jinete del caballo blanco tendrá una corona que simboliza gobernar, que simboliza reinar. Solo los reyes tenían una corona. Entonces, y la Biblia continúa diciendo que salió para vencer. Entonces, vendrá un malvado, indescriptible, horroroso, poderoso gobernante en este tiempo. La Biblia lo llama de la bestia, el hombre de pecado, el hombre de perdición, el hijo de perdición, el maligno, el dragón, la serpiente antigua, Belcebú, Satanás. Tiene muchos nombres que usted los conoce. Entonces, amados hermanos, y también la bestia, así como lo explicamos en el anterior mensaje de la tribulación, será un último dictador que estará
en la tierra reinando. Será un gobernante civil a nivel mundial. Él estará en su caballo blanco, tendrá su arco y la corona sobre su cabeza. La Biblia dice que él saldrá para vencer. Mire usted lo que dijo Jesús ya pronosticando, profetizando esto. Dijo: a mí, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís, pero recibiréis a otro cualquiera. Qué triste. Qué triste. Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre, de Dios, dice, y no me recibís. Si otro veniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¡Wow! ¡Qué tremenda que es la palabra! Cómo todo calza perfectamente, el antiguo, el nuevo, también las profecías de los libros escatológicos de lo que va a suceder. Apocalipsis capítulo 13 dice: y adoraron, en vez de adorar a Jesús, dice, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Amados hermanos, el anticristo cabalga un caballo blanco. Permítame decirle algo interesante. Usted sabe que hace unos años atrás fue donada una simbología con una escritura para que sean colocadas allá en Naciones Unidas. Y una escritura que decía: el caballo blanco como un mensajero de paz. La Biblia dice que acerca de este anticristo, él no usará la guerra en un comienzo, usará la paz para destruir a muchos por medio de la paz. Es decir, que él vendrá como un Mesías mundial, ¿entiende? Permítame leerle esta inscripción que determinaron hace unos años atrás en las Naciones Unidas. El caballo blanco como un mensajero de paz. Pero me detengo ahí. ¿Qué simboliza la paloma? La paloma simboliza el Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, el diseño del caballo blanco fue donado con el objetivo de promover la unión de los 5 continentes y simbolizan la fuerza que deben tener para asegurar en este tiempo todo el dominio del nuevo orden mundial que será establecido en la tierra. Fíjese cómo ya todo se está preparando, mis queridos hermanos. En la cabeza, continúa diciendo la inscripción, en la cabeza del caballo el emblema de Naciones Unidas con 5 diferentes listones que simbolizan los 5 continentes. Las organizaciones mundiales reconocen a 5 continentes: Europa, África, Asia, América y Oceanía. Entonces, como verá, ya tiene un logotipo el anticristo, ya lo tiene. Un caballo blanco, como dice acá prácticamente. Naciones Unidas, por eso hoy es sujeta a muchas interrogantes, porque se han posesionado fuerzas muy oscuras en las Naciones Unidas. Las fuerzas izquierdistas, comunistas, a favor del aborto, a favor de la ideología de género, están incrustadas en la médula del corazón. Para que usted entienda por qué Trump y otros líderes mundiales están queriendo hacer otro organismo y queriendo salir de las Naciones Unidas. Están estudiando. Hay muchos líderes que están pensando, porque han visto que está tomado este organismo internacional que debería agrupar en buen espíritu el futuro de una humanidad libre y bendecida. Amados hermanos, Apocalipsis 6 dice: y salió otro caballo, bermejo, dice. Bermejo significa rojo. Y que lo montaba, dice, y se le había dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces el primer caballo blanco significa dominio. Este caballo rojo significa destrucción, derramamiento de sangre. ¿Ha visto usted la estrella de la bandera comunista? Normalmente es roja y simboliza la sangre que se debe derramar para alcanzar sus preceptos ideológicos y sus objetivos nefastos. De hecho, porque donde no hay la libertad, donde no hay democracia, solo puede venir tiempo de oscuridad. Amados hermanos,
Cuando este poderoso líder diabólico en su caballo rojo, que significa poder, el poder de la sangre, cuando este poderoso líder diabólico, inspirado por el anticristo, llegue a conquistar, se le meterá la idea de conquistar el mundo. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero vendrá el pecado, después del pecado vendrá la guerra, después de la guerra vendrán las plagas, luego de las plagas vendrá la destrucción. ¿No es así? Como el filántropo Bill Gates ya lo anunciaba, que vendrá otro virus peor que destruirá el 30% de la población humana, plagas y guerras. Tercer jinete, el tercer jinete del caballo negro. Dice así Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. Eso es para una comida solamente, ¿se imagina? 1 denario era el salario de un día. Tenía que pagar todo lo que gana por una comida. Entonces, 6 libras de cebada por 1 denario. La cebada será carísima. Entonces, hemos hablado que en nuestro anterior mensaje habrá una hambruna. Aquí, este caballo es el encargado de traer esa hambruna. Una mitad del mundo, por si usted no lo sabía, antes de la pandemia, se iba a acostar con hambre. Pero ahora, después de la pandemia y de la cuarentena, imagínense cómo está la situación ahora. Pero imagínense cómo será para cuando venga este caballo, que será tremendo, ¿no? Entonces, queridos amigos, habrá inanición masiva. Cuando el emperador Tito en el año 70 rodeó la ciudad de Jerusalén con sus ejércitos, que fue, por cierto, ya fue pronosticado, profetizado por Jesús, lo primero que hizo fue cortar los suministros para que nadie pudiera meter grano fresco ni comida adentro. Entró una locura, entró una desesperación tal que algunas personas empezaban a matar inclusive bebés y se los comían. Habrá una inanición masiva en este tiempo. Entonces, amados hermanos, dominio será el primer caballo, destrucción y hambre el segundo, y el cuarto jinete, muerte, el caballo amarillo. Apocalipsis 6, del 7 al 8 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar por espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El anticristo, dominio, destrucción, hambre y luego muerte. Este último jinete será devastación y muerte. Será una reacción prácticamente en cadena. Vendrá una reacción en cadena. El pecado que causa el odio que causa las guerras, la guerra que causa hambre, el hambre que causa destrucción y la destrucción que causa la muerte. Pero preste atención. Buenas noticias. La muerte no será todo. Digo, buenas noticias, porque viene una peor todavía. Apocalipsis 9:6 dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Si presta atención, amado, a las señales, a todo lo que estamos viendo, a todo lo que está sucediendo, ya podemos escuchar allá en el horizonte la venida de estos jinetes, de estos 4 jinetes del Apocalipsis. Ya podemos escuchar los truenos, la devastación que ellos traerán a su paso. Pero Jesús, amados hermanos, nos dice
Y ahora sí es la buena noticia sin comillas. Jesús nos dice que a nosotros, a sus hijos, a la iglesia, librará de la ira venidera. Nos librará de la ira venidera. Pero Jesús nos librará de todos y cada uno de estos personajes. ¿Qué debemos entender y hacer? Ya voy concluyendo. Es importante tomar los atajos, como nos decía Pablo, y esperar de los cielos a Jesús su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Diga amén, diga aleluya, porque tenemos que regocijarnos porque Jesús nos va a librar. Pero es mejor que demos gracias porque solo Él y nadie más que Él podrá librarnos de esta ira. Debemos entender que nosotros estamos esperando a Jesús y no estamos esperando al anticristo. Estamos esperando a Jesús y no estamos esperando al anticristo. Algunas personas piensan que van a pasar por la ira, pero Jesús nos dice claramente que nos librará. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4, dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, dijimos que este personaje, la bestia, el anticristo, resolverá los problemas económicos. Dirán paz y seguridad, pero mire lo que dice la Biblia: entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer que está encinta. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 11 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Lo ve, mi querido hermano? ¿Puede entender? La segunda venida de Cristo es un consuelo. Es un consuelo que tenemos que esperar, que tenemos que cuidar, que tenemos que aguardar, que tenemos que trabajar y esperar. ¿A quién? ¿A los cuatro jinetes? No, esperar a Jesús que nos librará de la ira venidera. Pero ¿qué ocurrirá si nosotros no esperamos a Jesús? Sucede que en lugar de mirar hacia arriba, estaremos mirando hacia alrededor, hacia abajo, y estaremos perturbados, estaremos tristes, estaremos conmocionados como muchos lo estarán en ese tiempo. Mas Dios no va a desatar su ira contra sus propios hijos, y ya lo demostró en Sodoma y Gomorra, ya lo demostró. ¿Qué hizo Dios? Sacó a Lot. El ángel dijo a Lot: no puedo hacer nada hasta que tú salgas de aquí. No podía hacer nada. Entonces lo hizo también con Noé. Preparó a Noé, a él y a toda su familia. La ira será para los no creyentes, para aquellos que no quieren, para aquel soberbio, altivo, orgulloso que él cree que es dueño de la verdad y no hay otra verdad que la que él piensa. Será para ellos, mi querido hermano. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la hora de mi paciencia, yo también te librará de la hora de la prueba, es decir, de su ira, mi querido hermano. Jesús regresa en cualquier momento. Y termino, cuarto y último. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos a Jesús? Aquí me remito, sí, al primer versículo que hemos leído, del 1 al 7 en adelante. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Usted cree? Los primeros discípulos creyeron, dice. Nosotros debemos ser ejemplo. Habéis sido ejemplos, dice. Y continúa el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya. ¿Acaso no debemos entonces ahora predicar la palabra del Señor? ¿No debemos hacer discípulos, hermano? Sino que también, dice, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Hoy es tiempo para nosotros de extender las estacas, de extender la palabra de Dios, de modo que nosotros no tengamos necesidad de nada,
Dice que cuando llegó Pablo, dice, no tenía necesidad de nada porque ya los discípulos, buenos discípulos, habían predicado toda esa región. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera en que nos recibiste. Y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Os convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo. Fíjate, anote, vaya anotando esas enseñanzas, ese ejemplo que nos están dando los discípulos de aquella tiempo. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amigos, mientras estamos esperando, debemos servir. Tenemos que ir sirviendo. ¿Por qué hemos relacionado la profecía con el servir? Porque de eso se trata, mi hermano. Si creemos que de hecho, creemos que Jesús vendrá a recogernos, usted dirá, ¿qué ídolos? Yo no tengo ningún ídolo. No tengo ningún ídolo. Pero quiero decirle que muchas veces solapadamente, ahí aún, nosotros de creyentes tenemos unos pequeños ídolos por ahí. Puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestro ministerio, puede ser algunas cosas así que están por encima de Dios. Y escuche bien, todo, absolutamente todo, lo que ama, lo que sirve y confía más que al Dios omnipotente, es un ídolo. Y tenemos que renunciar a ello. ¿Cómo debemos servir? Cumpliendo la gran comisión. Primero, pedir la llenura del Espíritu Santo, porque no podremos predicar, hacer la obra de Dios sin la llenura del Espíritu Santo. Por eso que en Hechos 1:8 le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, Samaria, Jerusalén y en los confines de la tierra. Entonces no podemos discipular ni ganar sin estar llenos del Espíritu Santo. Y las últimas palabras que dijo Jesús, id y haced discípulos. Es un tiempo para servir. Pastor, pero ahora estamos en cuarentena, en pandemia, ¿cómo vamos a discipular? Hermano, le doy la buena noticia, que nuestra iglesia, preocupada por eso, ha preparado toda una capacitación virtual para que usted sea ilustrado, sea formado como un hermano mayor y pueda discipular a un hermano menor. Pablo les dijo, os convertiste de los ídolos, y dice, para servir al Dios vivo, esperando a Jesús. Entonces, ¿cómo debemos esperar a Jesús? Discipulando, cantando, adorando, predicando. Hermano, servimos con un corazón alegre. Es un tiempo de volvernos a Él con gozo, porque no queda mucho tiempo. Que Dios te pueda usar, mi querido, en este tiempo. Esperamos hasta que Jesús venga y luego iremos a casa. Pero ¿qué hallará Jesús cuando venga? Si no te encuentras sirviendo, si no te encuentras predicando, si no te encuentras adorando, si no te encuentras discipulando. Pero hasta que Él venga, necesitamos hacer estas tareas a tiempo y afuera de tiempo. Uno gana uno. Empecemos con aquello pequeño y sirvamos al Señor. Este es mi desafío, servir al Señor. Voy a orar, pero no te vayas, que después de orar tengo una canción de las grandes bendiciones que Dios nos da cuando le servimos con un corazón entregado, apasionado. Dios necesita de gente con osadía para predicar, para discipular, para servir. Quiero compartir esa canción, pero vamos a orar antes. Padre, gracias te doy por este mensaje. Hay gozo en mi corazón, porque mientras esperamos, servimos. Mientras otros esperan, van a venir los 4 jinetes del Apocalipsis y la ira venidera, de la cual Jesús nos libra a todos los creyentes. Por eso que tenemos gozo. Pero queremos pedir por aquellos que no te conocen, por aquellos que están perdidos, aquellos que están sufriendo también en un hospital, en un lugar, Señor, de dolor. Pedimos que los alivianes. Y aquellos que quieren, Señor, esperarte a ti y no este
galopar que ya se avecina y que podemos escuchar de los 4 jinetes del Apocalipsis, quieren esperar a Jesús. Escucha y haz conmigo, querido hermano, esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Y en esta noche te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo. Amén y amén y amén. Que Dios te bendiga.